curva en los 1500. Jeff Adams de Canadá se lo lleva. Acechan dos mexicanos. Aarón Gordián por dentro. Saúl Mendoza se está quedando por fuera. Es Gordiano el canadiense. Venga, Aarón Gordián. Lo tiene y se lo lleva. Sí, señor. Aarón Gordián la de oro. Saúl Mendoza con el bronce. Bueno, pues Aarón, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Qué honor tener una figura del deporte como tú en Historias Engarzadas. Es un placer, Mónica, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Él es Aarón Gordián, uno de los atletas en silla de ruedas más destacados de nuestro país. Desde 1988 ha obtenido diversas preseas por su sobresaliente desempeño deportivo. Oro en el Mundial de Atletismo de Edmonton, Canadá, plata en los 5,000 metros en los Paraolímpicos en Atenas, Grecia, y en el Maratón de Nueva York, así como oro en los Parapanamericanos de Guadalajara 2011, donde además rompió su propia marca de velocidad. Él es el único atleta que ha recibido el Premio Nacional del Deporte otorgado por el Gobierno de México en 2 ocasiones, pero para llegar a la cima deportiva tuvo que enfrentarse, primero que nada, al reto físico y emocional que su condición implica. Siendo un niño, la poliomielitis transformó su vida, pero jamás permitió que la determinara. Hoy, él es el campeón mundial paraolímpico y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo quería vivir. ¿Y resultó que lo que se pasó? Aarón Gordián Martínez nació el 4 de mayo de 1964 en la Ciudad de México. Fue el cuarto hijo de los 5 que tuvieron sus padres, quienes se dedicaban al comercio ambulante. Aarón, siendo muy pequeño, se vio afectado por la poliomielitis paralítica, que es un virus que ataca la médula espinal y el sistema nervioso, provocando atrofia muscular y deformación de los pies, principalmente en los niños. Aarón apenas había cumplido 1 año y medio de edad cuando su vida sufrió un drástico cambio que sería permanente. Este virus ataca y sigue atacando hasta llegar hasta el cerebro. Esta situación fue muy difícil, triste, porque, bueno, mis papás con muy pocos recursos. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios, con mis papás, que pusieron marcha a todo y mucha atención a esto, y sobre todo a los médicos, porque en ese momento lograron controlar este virus en mi persona, afectándome solamente en mis piernas. Una doctora nos mandó a la clínica de ortopedia que estaba atrás del Seguro de la Raza. Nos mandó para esa clínica porque en realidad en ese tiempo las operaciones particularmente eran muy caras. Yo trataba de moverme. No podía caminar con muletas porque no las tenía. No podía moverme con una silla de ruedas porque no la había. Y efectivamente, pues recuerdo que estaba solamente en un tapete ahí sentado. Quería brincar y correr igual que lo hacían todos mis hermanos. Finalmente, bueno, pues yo como podía, salía y empezaba a jugar con ellos. Lo único que hacía era impulsarme con mis propias manos, caminar con ellas. Y de alguna manera, como siempre he sido muy ligero de las piernas, bueno, pues entonces caminaba en una especie de sentadillas o algo así. A toda la familia nos dañó pues mis niños estaban chiquitos, sí, pero a su hermanito que no caminaba. Pues era una cosa muy, muy triste, ¿no? Para mis hijos y pues para mí también. Su limitación física, no le afectaba bastante, ¿sí me entiende? O sea, no le afectaba, que él podía, pues, ser un niño normal como cualquiera. O sea, sí tenía su limitación física, pero él le echaba ganas también, ¿no? Jugaba con nosotros, así fuera fútbol, anduviéramos en bicicleta. Siempre tratábamos de que él se sintiera como uno igual, ¿no? Trató de adaptarse al medio en que se encontraba.
Pues corriste con muchísima suerte, porque la realidad es que muchas personas en tu condición en un primer momento, por la ignorancia de las demás personas, sufren de discriminación. Sí, y fíjate que tienes toda la razón, Mónica, en decir que corrí con suerte. Y tengo una suerte enorme, porque también debo reconocer que mis papás me ayudaron muchísimo. Yo recuerdo mucho que mi papá me compraba un carrito con llantas muy grande para poderme yo subir, para impulsarme. Llegó a comprarme también hasta una bicicleta, cuando en realidad él quería que en serio pues yo moviera mis piernas mucho más, ¿no? Dime una cosa, en los primeros años, cuando empiezas a tomar conciencia de la situación, ¿qué te decían tus papás? ¿Preguntabas por qué yo tengo esto y qué te decían? Sí, es normal. Yo lo hacía, le preguntaba, ¿por qué yo no puedo caminar? ¿Por qué yo no puedo correr? ¿Por qué yo no puedo brincar? Ellos solamente, mi mamá y mi papá me contestaban y me decían, y me lo vuelven a recordar, o sea, porque decían, hijo, hay veces que las cosas no salen como nosotros como papás queremos, ¿no? Porque esto lo entendió toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, y todos a mi alrededor lo comprendieron, ¿no? Y nunca tuve un rechazo, nunca tuve una situación de insulto en ese sentido. Y fue gracias a ese incondicional apoyo de su familia que Aarón pudo hacer más llevaderas las frecuentes visitas a clínicas y hospitales, donde desde 1966 inició un doloroso camino de operaciones y complicados procesos de rehabilitación. Él nos ha demostrado a muchos de nosotros que desde pequeño ha sido un triunfador. Ha luchado contra operaciones y adversidades que le ha puesto la vida. Porque no fue una, ni dos, ni tres, fueron muchas operaciones. Fueron 6 operaciones difíciles, mucho tiempo en el hospital, desde niño, desde el año 6 meses en adelante, y muchas visitas de toda la familia allá adentro. ¿A qué edad empezaron las operaciones? A los 2 años. A los 2 años. 2 años. Pero era una tras otra, ¿no? Él lloraba porque pues yo lo internaba, yo lo consolaba, no llores, hijo. Mira, vas a estar unos días aquí porque te van a curar. Y ya curándote que te operen, ya nos vamos para casa. Porque es difícil hacerle entender a un niño que le va a doler, pero que tenemos que seguir con eso, ¿no? Sí. Tenía el apoyo de mi familia. Tenía el apoyo de toda la gente. Y lo mejor es que me decían, con esta operación vas a caminar bien. Después de unos años, de la primera a la segunda, a la tercera, yo me di cuenta que no. Tú entiendes que no vas a volver a caminar y que esa es la realidad en la que estás, pero haces muchas cosas con eso al final del día. Pero en ese momento, supongo que tienes que haber tenido un momento contigo y decir, tenemos que aceptar esta situación. Sí, fíjate que nunca me pasó en la mente aceptarlo, porque yo me daba cuenta que me podía mover desde niño. Después de cada operación venía como una rehabilitación, entonces me gustaba moverme. Y si el objetivo estaba retirado, pues tenía que llegar allá para hacer algo, ¿no? En 1970, poco después de haber cumplido 6 años de edad, Aarón ingresó al Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, un organismo descentralizado federal surgido en 1961 por decreto del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines y cuyo objetivo era proporcionar a las familias mexicanas, entre otras cosas, ayuda a las personas con problemas psicomotrices, educación, deporte y apoyos con terapias de rehabilitación y aparatos ortopédicos. Eran muy peleados los lugares, no había lugares. Y no fue una vez, dilató meses yendo mi esposo para ver conseguido ese lugar. Gracias a Dios sí nos los dieron. Destacó mucho en la escuela, era un niño aplicado. Sus terapias que le hacían en la alberca, pues ahí lo ponían feliz porque ahí aprendió a nadar.
fue algo muy importante. Que hizo una integración completa en mi vida, ¿no? Y estas muletas, mis primeras muletas, bueno, que las supe conducir muy bien, me hizo moverme más rápido cada vez. Podía apoyar más mis piernas, porque esto fue lo bendito de las operaciones, que efectivamente pudiera yo empezar a tener fuerza, pudiera yo empezar a tener esa movilidad y sobre todo apoyar para soportar el peso de mi cuerpo. Y así muy pronto Aarón encontró aquello que le daría mayor sentido a su vida, el deporte, tras apoyarse en la natación como parte de su rehabilitación durante los últimos años de primaria. Asistió a una exhibición en la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales del DIF, donde vio un juego de básquetbol en silla de ruedas y pensó que él podría ser uno de esos jugadores. El básquetbol me llamó mucho la atención, porque yo lo vi como si fuera fútbol. Y cuando yo estaba jugando básquetbol o cuando empecé a ir a jugar básquetbol, yo me sentía como que si estuviera jugando el fútbol. Cada vez que metía yo una canasta, pues hasta lo festejaba como si fuera un gol. Ajá. Porque Era un muy buen jugador. Llegó a estar también nominado a la Selección Nacional de Básquetbol. Pero el básquetbol sería solo el inicio de Aarón Gordián en los deportes, ya que luego de experimentar en diferentes disciplinas, en 1979 descubrió su verdadero potencial en el atletismo sobre silla de ruedas. y yo empecé a correr en las sillas de carreras, vi que no lo hacía tan mal, tiraba a todos, los chocaba, los pegaba, quedaba en último en las competencias, pero empezaba a gustarme muchísimo. ¿Te imaginabas en ese momento los alcances que podrías tener como un deportista de esta naturaleza? Nunca, nunca. Aarón Gordián descubrió muy joven su vocación y muy pronto supo que quería ser campeón de atletismo sobre silla de ruedas. Pero sus padres, pese a todo el apoyo que le habían dado siempre, en esto no estuvieron de acuerdo. Les dije, ¿qué creen? Ya tengo una carrera nueva a la cual me voy a dedicar. Ah, qué bueno, hijo, ¿cuál te decidiste? ¿O en cuál estás? No, pues ¿qué creen? Que es el deporte sobre silla de ruedas. Y pues nomás los vi así, como tú le dijiste. ¿Y qué es eso? Me dicen, ¿qué es eso? Pues en ese entonces el deporte sobre silla de ruedas no se escuchaba tanto. Desde el primer momento en que él empieza a competir, nosotros decidimos irlo a apoyar. Y así es como él empieza su carrera. Decide irse a competir a otros países porque había logrado ganar carreras aquí nacionalmente. La primera justa internacional en la que participó Aarón Gordián como seleccionado nacional fue en 1984, en los Juegos de Stoke Mandeville, Inglaterra. Cuando te dijeron a ti, estás seleccionado para Inglaterra. Yo no lo quería creer, porque yo miraba a muchos te grandes. Habías luchado muchísimo por eso. Sí, vi que había muchos grandes aquí en México, muchos grandes deportistas, que era muy difícil poderles ganar. Cuando me dijeron que yo había sido seleccionado, pues yo grité, yo salté. Estabas cumpliendo tu sueño, Aarón. Sí, era mi ni primera más ni menos. Sí, era mi primera participación. Yo no lo quería creer porque fue emocionante. Tenía una gran responsabilidad como ser humano, como mexicano, porque salía a una competencia internacional. En esa primera experiencia,
Aarón obtuvo el 6º lugar en la carrera de los 100 metros y el 8º en los 200. 2 años después, en 1986, fue convocado para participar en sus primeros Juegos Panamericanos en San Juan, Puerto Rico, donde ganó 2 medallas de bronce en las categorías de los 100 y 400 metros y una de plata por los 200, más la medalla de oro en slalom. Estas preseas le valieron una beca por parte de la Comisión Nacional del Deporte de México, y es que si en México es complicado dedicarse de forma profesional al deporte, ser un atleta paraolímpico lo es mucho más. No teníamos los programas, los proyectos que hoy se dan. Antes yo sentía que efectivamente era solamente entrenar por entrenar. Y el deporte paralímpico necesita mucho deporte, mucha atención. Nosotros cuando llegamos ahí, las becas de los deportistas paralímpicos eran de 8,000, 5,000, 6,000 pesos de los medallistas. Nosotros les hicimos becas de 20, 25,000 pesos, que son muy buenos, que necesitaban más, y les dimos un buen apoyo. Estuvimos muy pendientes de ellos. Te enfrentas a los 5,000 metros por primera vez en Barcelona, en España, en 1992. Y al igual que tú, bueno, muchísimos competidores de otros países, quiero pensar que con otro tipo de equipo, a otro nivel de entrenamiento. ¿Cómo veían ustedes los mexicanos llegar, cuando llegaban, y veían las diferencias de todo, ¿no? Y a lo que te tienes que enfrentar, porque no es que tengas menos capacidades, es que ellos tienen mejor preparación. Sí, y sí, siempre ha sido así, hasta hoy en día. Lo que sí tengo que decir es que efectivamente muchos países nos llevan mucha distancia porque efectivamente hay una preparación enorme, no solamente para los atletas, sino para los mismos entrenadores y para la misma gente que está involucrada en las mismas organizaciones. En el campo de un paralímpico es imposible, porque si lo sacas a carretera requieres un coche escolta y un segundo coche con tu equipo médico de asistencia, lo cual es prácticamente y por presupuesto imposible. Por consecuencia, ellos compiten y entrenan en condiciones muy inferiores a los convencionales. Cuando él empezó en el atletismo, empezó, se puede decir que sillas de ruedas de bicicleta realmente, no son las sillas como ahora las tienen. De hecho, él acababa muy lastimado, muy rozado de sus brazos. Nosotros teníamos que competir con lo que llegábamos, con nuestras sillas a veces modificadas por nosotros mismos, con un tornillo, con un tubo cruzado o con X circunstancia. Pero aún así, recuerdo que fue estupendo porque el profesor, el entrenador Rodolfo Rodríguez, en ese entonces, se dedicó de lleno con nosotros y creyó muchísimo en nosotros. Y efectivamente muchos de nosotros alcanzamos, si no las medallas, pero sí un excelente lugar. Ahora son sillas que son muy ligeras, casi no pesan nada, son muy aerodinámicas. Las ruedas son ya de materiales muy sofisticados. Sus sillas de ruedas son sillas que se tienen que mandar hacia Estados Unidos, es un material caro, son sillas caras, pero que bueno, nada más se hacen en 2 lugares ahí en Estados Unidos. Y aquí en México no lo tenemos, entonces por eso es muy cara las sillas de pista. Cada uno de los atletas de alto rendimiento, en el caso de Aarón, tienen su silla anatómicamente diseñada para ellos. En 1988, Aarón Gordián obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros en los Juegos Paralímpicos de Seúl, Corea. 2 años después, se llevó el oro en los 100 metros, la plata en los 200 y el bronce en los 1500, superando su propia marca en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela. En 1993, el velocista fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte y 1 año después de participar en sus terceros Juegos Olímpicos de Atlanta 96, ganó el bronce en los 5,000 metros durante el Mundial de Francia. Pero en 1999 tuvo que hacer una pausa en su carrera para atenderse una oclusión intestinal, lo que terminó dándole tiempo también para tener una vida personal. Ese año conoció a Jacqueline Ramírez, quien trabajaba como secretaria en la oficina de la Federación Mexicana del Deporte sobre silla de ruedas y quien pronto se convertiría en su esposa. Yo lo conocí en este deporte, en su deporte, entonces la forma de empezar a conocerlo fue admirarlo. Ya de ahí constantemente iba y me saludaba. Es lo que me decía, raro que Aarón venga, Aarón casi no viene aquí a la federación.
Y le digo, bueno, pues ahora ya tiene un buen pretexto. Él sabe que conmigo siempre va a contar en toda la situación, no solo a nivel deportivo, sino en cada momento de nuestra vida. No ha sido más que el complemento para Aarón Gordián como un deportista, como persona, como ser humano, pero esa fuerza enorme, precisamente, familiar, porque si bien he dicho desde un principio que mi integración no solamente ha sido en todo este desarrollo en la sociedad, sino ha sido también con la construcción de mi propia familia. Y la fuerza que tengo es con ella porque definitivamente ella ha tenido que soportar, a veces yo lo digo, los momentos difíciles en que yo tengo que decir, tengo que ir a trabajar fueras, o tengo que ir a participar fueras, o antes tengo que ir a entrenarme fueras, y no estoy hablando de un fin de semana, estoy hablando de 20, 25 días, o un mes tal vez, para irme a preparar en un lugar específico para una competencia o un evento. En el 2001, Aarón Gordián fue seleccionado para competir en el Campeonato Mundial de Atletismo de Edmonton, Canadá, en la prueba de 1500 metros. Sin duda, uno de los retos más importantes de su carrera, donde competiría con los mejores atletas paraolímpicos del mundo. Yo veía a todo mundo, a todos los corredores de todo el mundo, pero prácticamente los de mi categoría, en silla de ruedas, entrenando y fijándose en mí con mis entrenamientos que estaba haciendo de calentamiento. Entonces, yo siempre había pensado en ese momento, estoy con los mejores del mundo, me toca competir con los mejores del mundo. Me voy a tomar por lo menos una foto con ellos. ¿En serio? ¿Y la tienes? Sí, la tengo. ¿Me la tienes que prestar? Claro. Es un cuate muy alegre, es un cuate que lo que transmite es una energía muy padre y muy positiva, y que nunca se da por vencido por nada, ¿no? A la hora de que nos están colocando a todos y empiezo a mirar a todos qué tan fuertes, los mejores del mundo, yo dije, híjole, Diosito, pues, solamente quiero estar aquí, terminarlo y que sea el resultado cual sea. Como deportista siempre dije, bueno, ¿y por qué no el primero? Yo no me escucho el balazo. Paz. Mira, la prueba de 1500 es de las más rápidas que hay en la prueba, en el evento paralímpico, porque son menos de 3 vueltas a la prueba. Ellos arrancan en la primera curva, rompen con los carriles al salir de la primera curva y es pura potencia. Yo solamente recuerdo que cuando me sentí en tercer lugar y vi adelante el primero y el segundo, yo solamente, y sí lo recuerdo bien, me dije, ¿por qué no? Cuando Aarón rebasa y toma punta, ese momento de rebasar y cerrarte, lo cerca que pasan rueda con rueda y el drama de se chocan, se caen, se voltean y la decisión con la que él lo hizo, muy emocionante. Última curva en los 1500. Jeff Adams de Canadá se lo lleva. Acechan dos mexicanos. Aarón Gordián por dentro. Saúl Mendoza se está quedando por fuera. Es Gordiano el canadiense. Venga, Aarón Gordián. Lo tiene y se lo lleva. Sí, señor. Aarón Gordián la de oro. Saúl Mendoza con el bronce. Y me pongo de frente a la pantalla y empiezo a mirar ahí mi nombre en primer lugar. No, yo era el más feliz del mundo, obviamente. Y no me lo podía creer, porque siempre lo soñé y siempre lo quise conquistar. La verdad es que Aarón ha tenido muy buenos resultados, ha ganado maratones, ha ganado pruebas de 800, de 1500 metros. O sea, la verdad es que son tantas las medidas que ha tenido Aarón, ¿no? No es más que producto del trabajo, de la entrega, la pasión que tiene Aarón por participar. Tras la celebración por el triunfo del Mundial de Edmonton, Canadá, Aarón Gordián arrancó la que sería una de las épocas más complicadas de su vida. En noviembre del 2001 falleció su padre, don Flavio Gordián, y un año más tarde, en octubre del 2002, Aarón sufrió un accidente automovilístico en la carretera con dirección a Tequila, Jalisco, donde sufrió serias lesiones en su cuerpo. Se derrapa el carro y vamos a estrellarnos con un árbol grandísimo. Yo no traía el cinturón puesto y solamente alcanzo a poner las manos aquí en el tablero, pero yo no podía moverme. Y él de hecho tenía mucho miedo y cuando yo lo vi, pues es totalmente inmóvil,
con su cara pues muy descompuesta, con mucho miedo de tener una lesión más fuerte, aparte de todo lo que ya había vivido. Recuerdo que el profesor Nelson Vargas dio una instrucción importante para movernos inmediatamente de ahí y trasladarnos aquí a México. La ortopedista solamente dijo, hay que darle la oportunidad a Aarón y a sus huesos que se puedan regenerar. Dice, no podemos hacerle una cirugía. Yo recuerdo que me pusieron un aparato de aquí hasta todo el cuerpo. Estaba estirado, no podía moverme para nada, ni los brazos los podía mover. Solamente hacía esto, mover el cuello para tomar algún alimento. ¿Cuántos meses estuviste así? Como 2 meses. Y fue difícil porque, bueno, pues mi esposa ahí me estuvo ayudando muchísimo. Fue difícil, pero él siempre con muchas ganas. Después de 2 meses empecé a sentarme en una silla y empezarme a mover, fue muy difícil, no podía acomodarme, se me iba el cuerpo para un lado y para otro, no tenía muchas fuerzas, pero empecé a tener rehabilitación, empecé a hacer ejercicio, empecé a subirme a la silla de competencia después de un tiempo. Después de un complicado y muy doloroso proceso de rehabilitación luego de su accidente automovilístico, Aarón Gordián, con todo en contra, inició sus entrenamientos para enfrentar en septiembre del 2004 su 4ª participación en los Juegos Paraolímpicos de Atenas, Grecia, donde para asombro de muchos obtuvo la medalla de plata en la especialidad de los 5.000 metros. Atacan la última curva. Saúl se ve muy lejos, pero Aarón Gordián está en el grupo de competencia. Aarón está peleando. Aarón va tercero. Puede pelear. Metros finales. Aarón avienta el resto. Es tercero el mexicano. Déjalo apretar. Va alcanzando al segundo. Un poco más, Aarón. Un poco más. Centímetros nada más se la llevó. Es de plata para México. Es de plata para Aarón Gordián y fue maravilloso. Ahí lo tienen. La sonrisa del triunfo y satisfacción. Plata, Aarón Gordián. Esta medalla venía a ser el complemento de otra muy personal que apenas 4 meses antes, el 29 de mayo del 2004, le había dado su esposa, Jacqueline, cuando lo convirtió en padre de Aarón, su primer hijo. Él es el niño que más se parece a Aarón. Lo ves y dicen que es su clon. De hecho, él se dijo, quiero que se llame Aarón y quiero que se llame Aarón, y ahora es Aarón Jr., pero fue muy, muy hermoso el tener a nuestro bebé juntos. Es como que la medalla que yo quería ganar es para mí el triunfo. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque solamente él me dio fuerzas para ganar la medalla de plata dentro de los Juegos Paralímpicos. Después del nacimiento de su hijo Aarón, llegó Osvaldo y en el 2008, para completar la familia, nació Nazaret. Desde que tiene a sus niños dice, por mis hijos. Esta medalla es para ellos, este logro es para ellos, ellos me ayudaron con el papi, te quiero mucho, con papi, que te vaya bien, con un besito y con un abrazo, dice, esas son mis grandes fuerzas. Cuando ellos me dicen, queremos ir a entrenar contigo y no puedo porque yo me dedico a correr y entrenar pues distancias largas, pues no los puedo entretener en un solo lugar y me da miedo dejarlos solos. Entonces, cuando ellos insisten mucho en ir conmigo, bueno, pues me llevo a la mamá, a Jackie, que sin duda también ahí la pongo a entrenar con bicicleta. Para ellos su papá es algo muy grande. Cuando Aaroncito se sube a mi silla de carreras y cree que me va ganando en las competencias, bueno, pues esto me hace feliz. Cuando Osvaldo se pone mi traje de competencias y el casco de competencias y me dice, vámonos a entrenar, híjole, pues es lo más grande que puedo escuchar. Cuando Nazaret me dice, vamos a bailar o cómprame una silla de carreras, pues digo yo, ¿qué pasa? Todos quieren correr en silla de carreras, ¿no? Él ya está realizado tanto como deportista, como ser humano, como padre de familia. Y con esa gran motivación que ha significado tener siempre el apoyo incondicional de sus seres queridos, en noviembre del 2011, Aarón Gordián tomó un nuevo reto,
competir en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco, en el 2011. En el momento en que hay una buena noticia para México, que los Juegos Panamericanos van a ser aquí en este país maravilloso, desde ese momento yo dije, levanté la mano y dije, yo quiero estar ahí. Y me voy a preparar como nunca. Porque es bien entendible de todo deportista, imagínate soñar con ganar una medalla de oro en su país, con toda su gente, ante un estadio lleno. Y qué mejor ser premiado por las máximas autoridades de tu mismo país. Ok, tengo ese compromiso, acepto ese reto. Lo único que hice fue prepararme con todo para ello. ¿Por qué? Porque sabía yo que era en México. Sabía yo que estaba enfrente de mi familia, de mi gente, de todo el pueblo y de todos los mexicanos. En Guadalajara fue de las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de ir a verlo, estar en el estadio, gritarle, echarle porras. Mis hijos estaban nerviosos, gritándole como si quizá con sus gritos lo impulsaran más para terminar su competencia. A veces yo quería bajarme y empujarlo, ¿no? Para que le fuera lo mejor. Y Aarón lo volvió a conseguir. Ganó el oro en esta competencia que además se volvió histórica al obtener México con Gordián, Saúl Mendoza y Alfonso Zaragoza el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco. Cuando llegue esa última medalla de oro, nunca me imaginé, nunca pasó en mi mente que iba a ser la mejor noche de toda mi vida. Tengo el mejor premio de la vida, que es ser reconocido por tu país y entregarte una medalla por el señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En esa prueba del maratón, en la prueba más extenuante del deporte, hablándolo así, y en la clausura de los mismos Juegos Panamericanos. Hoy, Aarón Gordián ha comenzado una exhaustiva preparación física para llegar con plenitud y representar dignamente a México en los próximos Juegos Paralímpicos 2012 que se llevarán a cabo en Londres, Inglaterra. Ahorita está en su etapa de entrenamiento fuerte y pues echándole muchas ganas para su selectivo, que es en abril, y ya de ahí seguir para Londres. Se exige al 100% en cada uno de los entrenamientos. Él bien puede estar cansado, y aunque diga, pues ya la última repetición ya no la hago, pues ya no tiene caso. Él es una persona que el entrenamiento que se le impone o que él se propone es lo que él hace. Lo veo en Londres con mucho trabajo que él está haciendo ahorita, en este momento él está haciendo muchos trabajos, pero sí estoy segura que va a ser un buen papel. No soy de estar presumiendo, pero me da un orgullo tener a mi esposo, porque es aparte de la persona que en el deporte le echa muchas ganas, en la vida también. Me siento muy feliz con todo este trabajo, con todo este desarrollo, con todo este impulso que me ha dado tantísima gente. La verdad, estoy muy orgulloso de ser mexicano. La historia de Aarón Gordián hay que documentarla y transmitirla, porque él ha demostrado que el trabajo es el único camino para alcanzar el éxito. Y cuando alcanzas el éxito en una década, en una más, y te mantienes vigente y eres todavía el mejor del mundo, y haces de tus rivalidades deportivas tu alimento y de los obstáculos en la vida tus retos para superar, hay que hacer una historia, hay que hacer una película con esta historia. Pues la que acabamos de vivir a través de tus anécdotas es la historia de un hombre que siempre ha tenido como meta el triunfo. Creo que esa es una gran lección para todas las personas, para las personas con capacidades diferentes que quieren dedicarse al deporte y para los deportistas
con capacidades normales, ¿no? Yo creo que es un regalo de la vida que alguien que sueña algún día con tener algo, llámese una medalla de oro o llámese como se llame, y lo consiga, es fantástico. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Mónica, por estos momentos. La verdad es que recordar vale mucho, vale mucho. Y a lo largo de todos estos años no ha habido más que efectivamente pensar en una superación, en un compromiso con un carácter responsable y que sin duda alguna me lleve precisamente a mostrar lo que todos podemos hacer, ¿sí? Yo agradezco enormemente todo esto, todo lo que me ha sucedido en la vida, en mis competencias, en mi familia, y de estar aquí con todos ustedes, a ti principalmente, por esta gran, bonita oportunidad, y a todo México. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.